Para los que no me conocen, mi nombre es Constantino Barrueta y estoy pastoreando este ministerio que se llama Recíbelo Ministry, y estamos predicando la palabra, estamos copiando la palabra de la sana doctrina, sin contaminarla, sin agregarle y sin quitarle nada, porque queremos que la palabra que fue revelada a Dios a través del Espíritu Santo pueda ser conocida por todas las personas que puedan ver esta prédica. Yo quiero compartir contigo un mensaje que yo le titulé "A trabajar como Dios manda". Y voy a compartir contigo una historia que está en el libro de Génesis, capítulo 29, en el versículo 12 en adelante. Es una historia bien larga, pero voy a leerte un par de versículos y te voy a relatar la historia para no extendernos tanto. Esta palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis 29, comenzando en el versículo 12. Me voy a ir directamente al versículo 15 y dice lo siguiente. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿vas a trabajar para mí de balde? Es decir, ¿vas a trabajar a mí de gratis? ¿Solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague. Ahora, la Biblia habla que Labán tenía dos hijas. Y te voy a explicar. Labán era el tío de Jacob. Jacob fue aquel el que le quitó la primogenitura a su hermano Esaú. Esaú era el primogénito por el cual iba a heredar todos los beneficios de su padre. Pero Esaú era muy comelón. Y llegó su hermano Jacob con la viveza y le ofreció un plato de frijoles, un plato de lentejas, a cambio de que le diera la primogenitura. Y así sucedió. Cuando Jacobo, por cuestiones de pleito con su hermano por esa primogenitura, tuvo que escapar y tuvo que irse. Entonces, camino en el desierto, él se encontró con un hombre llamado Labán. Y Labán era familiar de Jacob. Ahora, este hombre Labán tenía dos hijas. La primera, la mayor, se llamaba Lea y la segunda se llamaba Raquel. Entonces, cuando Labán le dice a su sobrino: ¿vas a trabajar a mí de gratis? Dime cuánto quieres que te pague. Pero la Biblia habla de que Jacob se enamoró profundamente de la hija menor, de Raquel. Entonces, Jacob le dijo a Labán: yo voy a trabajar por ti por 7 años, voy a criar tus ovejas, voy a sembrar, voy a ser un empleado fiel a ti, pero lo único que yo quiero de pago es que tú me des a tu hija Raquel, la segunda, como esposa. Entonces Labán le dijo: prefiero dártela a ti que a cualquier otra que no conozca. Y en efecto establecieron ese negocio, establecieron ese contrato donde Jacob trabajó durante 7 años. Pero el momento de la boda, cuando pasaron los 7 años, llegó Jacob y le dijo: es tiempo ya de cumplir tu parte. Necesito que me des a tu hija para casarme con él. Y por supuesto, llegó el día de la boda. En aquel entonces la novia se cubría completamente. El novio no podía ver a la novia hasta después de haber terminado el matrimonio. Y llegó el padre Labán, y en vez de darle a la hija Raquel, que era la que quería Jacob, le entregó a la mayor, a Lea. O sea que lo engañó, lo estafó. Entonces, Jacobo no le quedó otro remedio que trabajar 7 años más para también casarse con la otra hija con la cual estaba enamorado. Es decir, que a la final, después de 14 años, llegó Jacob y pudo casarse con la que él realmente amaba, a la hija llamada Raquel. Entonces vemos en esta historia cómo a través de los contratos, a través de los trabajos, en los negocios, siempre hay alguien que quiere ser más VIP. Y la Biblia habla de que Dios quiere bendecirte.
Dios establece una promesa de bendecirte a ti, de bendecir tu casa, de bendecir por medio de la provisión, de bendecir tus manos. Dios estableció que tus manos tenían la capacidad de multiplicar todos los recursos, toda la provisión, todo salario que venga a tus manos. Dios promete que los va a multiplicar. Ahora, yo quiero enseñarte en esta palabra de hoy, que por eso la titulé A trabajar como Dios manda, porque es que en la Biblia hay unos tics, en la Biblia hay unos preceptos que nos enseñan cómo tú y yo debemos funcionar como trabajadores, como empleados, y cómo tú y yo debemos funcionar como dueños de negocio, como dueños de empresa. Lo bueno de la palabra de Dios es que no solamente te da una palabra espiritual, es que la Biblia nos enseña palabra de moral, una palabra para la política, una palabra para la economía, una palabra para la sociedad, cómo convivir en sociedad. O sea, la Biblia es una palabra completa que cubre todas las áreas de tu vida. Porque es que lo esencial de esto es que Dios, por medio de la palabra, te creó a ti y me creó a mí. Y esa palabra no solamente vino para crearte, sino que vino con todos los aderezos, vino con todos los ingredientes, vino con todo el complemento para que tú y yo pudiéramos vivir en este mundo con todas las promesas y con todas las provisiones que Dios establece para tu vida y para mi vida. De hecho, el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos da un ejemplo de que Dios comienza en el capítulo 1, versículo 1, trabajando. Porque es que en Génesis capítulo 1, dice que Dios estuvo creando el universo. Dios creó el sol, Dios creó la luna, Dios estuvo trabajando. Dios creó al hombre, Dios creó al animal, Dios creó los cielos, la tierra, las aguas. Dios creó todas las criaturas. Pero dice la Biblia que al séptimo día, Él descansó. Dios creó todo lo que tenía que crear en 6 días. Y el séptimo día, Dios dice que Él descansó para admirar su obra, para admirar su creación. Y también en Génesis 1, 27 a 28 dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Dios te creó a ti y a mí a su imagen, porque tú y yo somos espíritu vestido de una ropa que se llama carne, que se llama el cuerpo. Entonces, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Es decir, que Dios le había entregado a Adán y a Eva una encomienda divina. Dios le dice en Génesis 21 que los puso en el jardín del Edén para que cultivaran y cuidaran ¿qué? La obra y la creación de Dios. Porque es que ya Dios había hecho todas las plantas, Dios había hecho todos los animales. El trabajo de Adán era administrar, era de ser un mayordomo. Él no tenía que echar pico y pala como originalmente como hoy en día se hace. Pero el problema es que a raíz del pecado, a raíz de que Adán probó junto con Eva el fruto que Dios había prohibido, dice la Biblia que junto con los frutos, el trabajo de Adán y Eva, que era simplemente cultivar y administrar el huerto del Edén, el pecado abrió la cortina del entendimiento. O sea, ya se conoció lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, el trabajo se convirtió o pasó a ser en algo más duro, más difícil. Porque dice la palabra que junto con los frutos, la tierra empezó a producir cardos y espina. Es decir, que ya los beneficios de trabajar de Adán ya no era algo complaciente, sino que ya se había convertido en trabajar a través del sudor y del esfuerzo. Entonces, aún así, que Dios se le había puesto facilita a Adán y Eva, cuando conocieron el pecado,
Ya Él los sacó del huerto y del Edén. Estando en el huerto y el Edén, ellos agarraban una mata de cambur, agarraban un cambur, un banano y se lo comían y el banano volvía a salir solo. El trabajo de Adán era mantener protegido, administrar los recursos que Dios le había dado. En el momento en que ellos prueban ese fruto, la Biblia dice que los tuvo que sacar de esa comodidad y tuvo que ponerlo en un sitio donde tenía que echar pala y pico, donde tenía que sudar, donde tenía que esforzarse. Y a medida que él sembrara, junto con los frutos, iban a producirse cardos y espinos. Es decir, que el trabajo iba a ser más difícil, que tenía que trabajar fuertemente para poder cubrir sus necesidades. Eso es lo que pasó, una de las consecuencias que ocurrió a raíz de probar el fruto que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no lo hicieran. Pero aún así, Dios, a pesar de que nos sacó del huerto de Edén, Dios aún así, por medio del esfuerzo y el sacrificio, Dios bendice la provisión que tú mismo estás haciendo con tus manos. Todo trabajo, todo esfuerzo, toda labor que tú ejerzas en un trabajo o en un negocio que tú tengas, Dios promete que te la va a bendecir. Siempre y cuando tú cumplas con los preceptos y los requisitos que Dios establece en la palabra, y siempre y cuando tu corazón esté inclinado y esté balanceado también a los preceptos que Dios establece en su palabra. Entonces, yo te dije que Dios diseñó y creó y trabajó 6 días para crear al mundo, y el 7º día dice la Biblia que Dios descansó. Y yo voy a comenzar con un versículo que está en Éxodo 20, versículo 8 y el 9. Y dice así: a ti que tú estás trabajando, a ti que tú tienes un negocio, te dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para santificar a quién? A Dios. No para santificar tu gloria, no para santificar tu chequera, no para ver todas las propiedades y todas las riquezas que tú tienes. No, la Biblia dice para santificar a Él. Ese que te permitió de que tú tuvieras dones, de que tuvieras talento, de que tuvieras la habilidad y de que tuvieras las influencias y de que tuvieras los contactos para ponerte y hacer lo que tú estás haciendo hoy en día. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, la Biblia primeramente establece y fomenta un balance. La Biblia dice, por un lado, que Él no quiere flojo. Dios no apoya ni cubre a los flojos y a los vagos y a los perezosos. Pero también Dios te pide un balance. Dios tampoco quiere que tú trabajes 10 días de los 7, es decir, que trabajes más de la cuenta. En otras palabras, Dios no quiere ni que seas calvo, ni que tengas 2 pelucas. Dios quiere un balance en tu jornada laboral. Y para Dios es bien importante lo que hace tus manos, lo que producen tus manos, lo que produce tu mente, lo que produce tu cuerpo. A través del esfuerzo, a través del sudor, se va a hacer más agradable, se va a hacer más convincente a medida de que tú puedas seguir la palabra que está escrita en la Biblia. Y la Biblia te enseña, y te quiero compartir lo que la Biblia enseña, unos tips para que tú aprendas a ubicarte y entender cómo tú debes funcionar como un empleado y cómo tú debes funcionar como un empleador. Si tú eres dueño de un negocio, de una compañía y tienes empleados bajo tu tutela, Dios nos va a rendir, nos va a exigir cuenta. Tú y yo tenemos que rendirle a cuenta con lo que hacemos en el trabajo. No es con lo que hacemos nada más en la parte espiritual, no es con lo que hacemos con nuestra familia. Nos va a rendir cuenta hasta lo que tú y yo hacemos sentado en un escritorio o trabajando en cualquier área. Tenemos en esa parte que rendirle cuentas a Dios. Y yo quiero enseñarte en esta mañana cuál es la información que Dios te quiere dar para que tú hagas los ajustes necesarios y tú puedas ser bendecido. Si tú crees que estás siendo bendecido, tú puedas experimentar una mayor bendición de parte de Dios sobre ti, sobre tu vida y sobre tu trabajo. Amén. Ahora bien, yo quiero enseñarte 4 o 5 cosas que dice la Biblia. Primero que todo, a Dios no le gusta, Dios desea en su corazón
que el trabajo que tú hagas sea un trabajo digno. Fíjate tú, Dios desea en su corazón que el trabajo, la labor que tú hagas, sea un trabajo digno. En Levítico capítulo 19, versículo 11 al 13 dice: no hurtéis y no engañéis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, por el nombre de Dios, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, te lo ordeno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pide, y Dios te está viendo, Dios te está observando, qué es lo que tú haces en tu trabajo, qué es lo que tú dices en tu trabajo, cómo tú desarrollas tu trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú eres un vendedor, la Biblia te dice: no mintáis. Si tú eres un vendedor, la Biblia te dice: no hurtéis. Es decir, no robéis, no robes, no mientas. Si tú estás vendiendo productos, si tú estás vendiendo papas, si tú estás vendiendo casas, si tú estás vendiendo caucho, no le mientas a tu cliente, no le robes a tu cliente. Porque el hecho de que tú le robes a tu cliente, así sea con palabras, ofreciéndole algo, un producto que no existe, ofreciéndole un producto donde tú le estás regalando otro, pero al final del cuento se los estás cobrando igualmente. Eso se llama mentir, eso se llama robarle al cliente. Y todo eso Dios lo está viendo, todo eso Dios te está observando. Y tú y yo un día le tenemos que rendir cuenta, y porque Dios te va a decir por qué tú le robaste a tu cliente, por qué tú le mentiste a tu cliente. Entonces, ¿cómo? Y a veces son cosas tan sencillas y tan insignificantes, pero no terminamos de entender que para Dios esto es bien, pero bien importante. Entonces muchas veces no entendemos, cónchale, ¿por qué es que no soy bendecida? ¿Por qué es que no trabajo y no consigo lo que deseo? Tienes que examinar qué es lo que tú hablas, tienes que examinar cuál es tu proceder en venta, tu proceder en tratar a los clientes. Son detallitos que tú y yo tenemos que analizar. Número 2, a Dios no le gusta lo flojo, como te lo dije hace unos minutos atrás. Dios a los vagos los detesta. A todo ese chorro de gente que se la pasa viviendo del gobierno, que pide de Futestán, vive del Plan 8, que le chupa la sangre al gobierno. A Dios eso le detesta, le aborrece. Porque el primer ejemplo que aparece en la Biblia, en el primer libro, en la primera página, es que Dios nos dio un ejemplo de trabajar. Y es bien maluco, bien molestoso que uno esté trabajando y hay un chorro de vivo que esté enchuleando al gobierno, viviendo de los taxis y de los impuestos que tú y yo pagamos. Entonces, no solamente a Dios eso le molesta, sino que a mí personalmente, a mí me molesta que con los taxis que yo estoy pagando a esta ciudad, a este estado y esta nación, venga otro de cualquier nación a vivir a costillas mías. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Proverbios 6:6 dice: mira con tus ojos, mira la hormiga, perezoso, tú perezoso, mira la hormiga, observa sus caminos, observa cómo camina la hormiga y sé sabio. El flojo y el vago no va a ninguna parte. Ahora, aquí dice otro versículo que dice, en la casa, en Eclesiastés 10:18, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Si pasan muchas cosas en tu casa y tú eres un vago que no estás trabajando, este versículo es para esa persona. En la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Entonces, a Dios no le gustan los flojos, a Dios no le gustan los perezosos. A Dios le gusta la gente que se esfuerza, que trabaje y que sea mayordomo de lo que le entra en sus manos y de lo que le entra a su chequera, de lo que le entra a sus bolsillos. Proverbios número 3. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo. Es decir, que tú y yo nos planificamos nuestras metas, planificamos nuestros sueños, nuestras ideas.
Pero esas ideas, esos metas y esos sueños se los tenemos que poner en manos de Dios. Porque cuando tú trazas tus metas, tus ideas, como dice Proverbio 16:9, que dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es decir, yo voy a trazar mi meta, yo voy de aquí a Canadá caminando. Señor, yo quiero ir a Canadá caminando, yo te entrego este sueño, esta meta en tus manos. El Señor va a dirigir tus pasos, el Señor va a decir, bueno, yo quiero que tú te vayas por la I-95 porque hay menos tráfico. Yo quiero que te vayas por el Turbine porque aunque haya más toles, la vía es más despejada. Es decir, que Dios es el que se encarga de dirigir tus pasos. ¿Por qué autopista? ¿Por qué carretera? ¿Cuáles son los pasos que Dios te va a ir revelando? Los pasos que tú tienes que hacer para llegar a la meta, a los sueños, a los anhelos, a lo que Él mismo te ha sembrado en tu corazón. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Dios te va a poner en tu corazón siempre lo mejor. Dios va a poner en tu corazón, en tus sueños, algo grande, algo bueno, algo bonito, algo agradable. Pero todas las cosas que tienes que ponérselas en manos del Señor, tienes que consultarle al Señor. Número 4, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y esto tiene que ver con la actitud de tu corazón. Y te voy a explicar por qué. Siempre en nuestras vidas vamos a tener altas y vamos a tener bajas. Siempre. Nuestra vida va a ser como una ola, cresta y valle. Porque vamos a pasar situaciones duras y difíciles y vamos a tener situaciones donde vamos a estar estables. Pero en las crestas o en los valles, Dios necesita que tu corazón esté alineado a la palabra de Dios. Porque vamos a pasar por temporadas duras, temporadas difíciles. Y vamos a tener quizás que trabajar cosas que no nos agraden, cosas dignas. Siempre lo que tú hagas tiene que ser un trabajo digno. No te pongas a vender droga, no te pongas a hacer cosas ilegales, porque Dios no va a estar ahí, tu presencia no va a estar ahí nunca. La presencia de Dios nunca te va a acompañar. Ahora, el trabajo que tú hagas, cualquier trabajo que tú seas digno, probablemente en alguna etapa de tu vida vas a tener que hacer un trabajo que no esté a tu altura, que no sea de tu agrado, que quizás esté ganando mucho menos de lo que tú ganabas. Pero dice la Biblia que la intención de tu corazón, esté donde esté, debe estar enfocada en Dios, alineada en Dios, porque Dios siempre va a poner temporadas en tu vida. Hay temporadas buenas, va a haber temporadas malas. Y esas temporadas malas no son temporadas para regañarte o para ponerte cabizbajo. Las temporadas malas Dios las establece para reeducarte, para procesarte, para madurarte. Pero aún así, en las temporadas malas, el trabajo que tú tengas, empezando que sea digno, tienes que darle la gloria a Dios y decirle, Señor, aunque esté hoy abajo, yo te doy gracias porque sea lo que sea, mi Dios, tú me estás proveyendo. Y yo sé, Señor, que tú nunca vas a permitir una prueba mucho más grande y fuerte de la que yo pueda soportar. Porque esa es una promesa que Dios pone en tu vida. Dios nunca, y recuérdate esto, Dios nunca va a poner una prueba mucho más allá de la que tú puedas aguantar. Porque es que Dios te creó y Dios insertó en ti todos los dones y talentos necesarios y suficientes para procesar cualquier prueba y tribulación que hoy en día tú estés pasando. Entonces, todo lo que tú hagas en el trabajo que estés haciendo hoy en día, que sea un trabajo digno, dice la palabra, dale gracias a Dios por lo que estés haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Número 5. Mateo 6:26 dice lo siguiente. Fíjense en las aves de los cielos. No siembran, no cosechan, no almacenan en un granero. No tienen una cocina llena
de alimento, como tú y yo. Tú y yo tenemos una cocina llena de gabinete con alimento y la nevera que no le cabe ni una papita. Los pajaritos, dice Dios, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Entonces Dios te pregunta a ti, ¿no vales tú mucho más que esos pajaritos? Entonces, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado. A veces pensamos que Dios, está molesto con nosotros. Y yo quiero decirte que no es así. Aunque tengamos la sensación de que Dios nos ha abandonado, yo quiero decirte que probablemente hay tiempos de silencio de parte de Dios. Hay tiempos donde Dios se siente de que como que está alejado de nosotros. Pero es un tiempo donde Dios te está procesando. Es un tiempo donde Dios está mirando de que quizás tú fuiste una persona mal administradora de los recursos cuando tenías suficiente. Quizás eras una persona de que eras muy exquisita. En Venezuela se dice como muy hediondita. Pero yo quiero decirte que Dios permite procesos en nuestra vida y nos lleva a la mínima expresión, nos lleva al mínimo nivel, porque necesita reeducarnos, necesita poner lo necesario, pero que sea también lo suficiente para mantenernos, para vivir, para sobrevivir, para alimentarnos. Y Dios nos enseña a que en lo poco, tú y yo somos suficientes para vivir, que nos enseña y nos va a dar la revelación y el entendimiento de que no necesitas millones para poder tener una vida estable, que Dios te va a probar a ti, de que primeramente vas a aprender a ser un mejor mayordomo en las finanzas y en la economía de tu vida, y en segundo vas a aprender, Dios te enseña a empezar a valorar el esfuerzo de tu trabajo, en no malbaratar el dinero, en no gastar en bobería, en no perder el tiempo y valorizar los recursos, los dones y los talentos que Dios te dio. Entonces, toda tribulación que pasa en tu vida, hablando de los trabajos, es una enseñanza, es una lección que Dios nos pone. Y las lecciones y las tribulaciones que Dios pone en nuestra vida no son para toda la vida, no son eternas. Las tribulaciones son temporales. Ahora, una tribulación temporal puede ser días, pueden ser meses, incluso pueden ser años. Pero cuando tú te pones en medio de una tribulación, en medio de que estás en un trabajo de que no te gusta, o de que estás ganando mucho menos, o de que no estás en las condiciones de que tú estás adecuada a estar, tú le entregas ese trabajo a Dios. Y Dios va a enviar un bálsamo de gracia. Dios te va a enviar un bálsamo que te va a hacer a que tú ames, a que tú valores ese trabajo en esa estancia temporal que Dios te ha provisto en un momento dado. Y yo espero que tú me estés entendiendo esta palabra que quiero compartirte. Ahora bien, hay personas que Dios le da dones y talentos, porque yo quiero decirte que Dios le da dones y talentos diferentes a cada quien. Así como tú y yo, cada uno de nosotros tenemos una huella dactilar, una huella digital diferente. Mi huella no es igual a la de Pedro allá en República Dominicana o en Alaska. Cada quien tiene una huella digital diferente. Igual Dios le pone dones y talentos diferentes. Dios le pone llamados, planes y propósitos diferentes. Entonces, Dios pone dones y talentos y pone llamados para que ciertas personas no sean empleadores, sino que sean empresarios, que sean dueños de negocios. Pero igual la palabra establece preceptos y reglas para ti, no las de la sociedad, no del condado, leyes y preceptos que vienen de la palabra de Dios. Que cuando esculcamos, cuando buscamos la revelación de la palabra, entendemos que en la palabra hay una gran cantidad de información que tú y yo necesitamos estudiar, aprender y aplicar en nuestras vidas, que jamás alcanzaría nuestra vida para poder terminar de estudiar la palabra. Ahora, yo quiero decirte a ti que eres empresario o eres empresaria, tú que manejas una compañía, tú que tienes un negocio, tú que tienes a 1, 2, 3, 20,000 empleados, yo quiero decirte que Dios te va a dar unos consejos y que Él espera y aspira que tú los lleves a cabalidad.
Y empieza con los mandamientos. Muchos saben que son 10 mandamientos. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. Pero es que de los 10 mandamientos hay 3. Fíjate bien, hay 3 mandamientos que se aplican al trabajo, a trabajar. Y es el mandamiento número 2, el número 7 y el número 8. Te los voy a leer. El número 2, mandamiento número 2, que nos enseñan desde chiquitico, los 10 mandamientos de Moisés. El mandamiento número 2 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto? Señor, ¿qué quiere decir esto? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¡Wow! Bueno, conozco un chorro de gente cristiana que tienen negocio, que tienen compañía y que se rayan la frente diciendo que son cristianas. Todos los días, gloria a Dios, aleluya, amén, y soy cristiana y soy hija de Dios y vamos en victoria, pero son tremendas descaradas y descarados que estafan y roban a los empleados y a los clientes. Ese es el mandamiento número 2. Son fraudulentos, roban al cliente y roban al empleado. ¿Qué le roban al empleado? Le roban horas de trabajo, te roban comisiones, te roban el salario, te roban tu dignidad. Porque el que te pongan a decir algo que es mentira para que la compañía de ese tenga ganancia, eso está mal hecho. Y tú como hijo y hija de Dios, tú no te puedes prestar para eso. No te puedes prestar para eso. Porque así como el dueño de la compañía le va a tener que rendir cuenta de esa mentira, tú también le vas a tener que rendir cuenta a Dios de la mentira que te están obligando a decir. Tú no estás obligado a contradecir la palabra de Dios. Tú estás obligado a obedecer y a cumplir lo que Dios dice en su palabra. Así que tú tienes que tener estar bien atento cómo está funcionando tu boca. Porque recordemos que nuestra boca es para edificar o para destruir, para dar vida o para dar destrucción. El mandamiento número 7 te dice: no robarás. Y vuelvo a lo mismo. Mucho cuidado, dueño de empresa, en robarle a tus empleados. Mucho cuidado con robarle a la ciudad, al IRS, con meter los impuestos que no son. Mucho cuidado con robarle las comisiones, mucho cuidado con robarle los salarios, mucho cuidado con robarle cualquier cosa que le pertenezca por derecho de trabajo al empleado. Levítico 19:13 dice: no oprimas, te lo voy a poner otra vez, Levítico 19:13, no oprimas a tu prójimo, ni le robes. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Si a ti te toca pagarle a tus empleados todos los viernes o cada 2 viernes, cada 15 días, no te esperes hasta el día 20, no te esperes hasta el día lunes de la semana siguiente. Págale a tu empleado el día, la hora que le corresponde. Porque es que el empleado se sacrificó, el empleado trabajó, el empleado ejerció un esfuerzo físico, mental. Y que eso requiere un pago, un salario, en un momento específico, un momento establecido. Tú no eres nadie para retrasarle el pago a tus empleados. Tú no eres nadie para robarle el salario y la comisión a un empleado. Y tu empleado, tú tienes derecho de parte de Dios y derecho a través de las leyes, de que nadie, escúchame bien, nadie te puede robar, nadie te puede estafar, nadie te puede retrasar tu salario. Porque es que en todas las ciudades, en todos los municipios, hay oficinas donde tú tienes derecho para reclamar. Y hay un Dios justo que cuida, te mira y te protege. El mandamiento número 8 dice: no darás falsos testimonios ni mentirás. Fíjate tú cómo te machucan lo de la mentira. Qué tan importante es que tú y yo no seamos mentirosos. Qué tan importante es que tú y yo hablemos claro, transparente con nuestros clientes, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo. Hay que ser más transparente que el agua. Dios en los 3 versículos te habla específicamente de la mentira. Entonces, para los que venden, muchos yo conozco que son realtors, muchos que yo conozco que son vendedores,
muchos que yo conozco que son call centers que venden por teléfono. Mucho cuidado con ofrecer productos que no existan. Mucho cuidado con ofrecer promociones escondidas. Ten mucho cuidado con lo que tú estás vendiendo. Vende lo que exista. Vende lo que es real. No que me obligan. Bueno, o te vas, o estás con Dios o estás con el diablo. Pero no puedes estar a medias tintas. Entonces tú tienes que ser correcto en las cosas. No, pero no, tú sabes, no agarro comisiones. No agarres comisiones. Yo prefiero no agarrar comisiones, pero estar bien con Dios. Entonces son decisiones que tú y yo tenemos que tomar como dueños de negocio y como empleados. Fíjate tú lo que dice Santiago 5, versículo 4. Dice, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clama, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, que cuando hay un empleado que habla, que se molesta porque su jefe le retuvo el salario, porque no le pagó lo que le correspondía, hay un Dios. Cuando tú clamas a Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia en Santiago 5:4, que el clamor de tu justicia ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos. Mira lo que dice Job, capítulo 31, versículo 14. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Tú sabes que Dios está sentado en su trono. ¿Qué tú vas a hacer? Dice Job. ¿Qué voy a hacer cuando Dios se levante de su trono? ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios se obstine y se levante y mueva su brazo poderoso en justicia, en buscar la justicia? Job dice, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuenta, ¿qué le voy a responder? Eso está en Job 31:14. Escríbelo, ráyalo, búscalo, memorízalo. Job 31:14. Mira lo que dice Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia. Ay de aquel que tiene un negocio y no hay justicia, no hay balance. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar en balde y no le da su salario. Y esto de robarle a los empleados, esto viene desde antes del nacimiento de Jesús. Mira la historia que le acabamos de compartir de Jacob con su tío, que le robó. Allá no había, en esa época no había euros, no había dólares, no había bolívares fuertes, no había criptomonedas, no. Allá se pagaba con especie. Se podía pagar con piezas de oro, con piezas de plata, con piezas de bronce, se pagaba con sal, se pagaba con ovejos, o se pagaba con un trato de boca. En aquella época no había oficinas para registrar notarios públicos. Allá la palabra valía. Y aún así, que la palabra es el único sello legal, aún así había estafas. Se robaban unos con otros. Y eso ha existido hace mucho tiempo. Y todo eso a Dios nunca le ha agradado, nunca le ha gustado. Y Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios, trabajemos y funcionemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las leyes. Deuteronomio 24, 14 al 15 dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado. Todos los que trabajamos necesitamos nuestro salario. Porque estamos trabajando, porque necesitamos un ingreso para pagar los biles, para comprar comida, para comprar la casa, para pagar el seguro, para pagar el carro. Tenemos deudas que tenemos que cubrir gracias al salario que tú y yo nos entra. Pero Deuteronomio 24, 14, 15 dice: no oprimas al empleado pobre y necesitado. Pobre no quiere decir que depende de un salario. Ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tu ciudad. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Así que en esta mañana yo quería decirte que Dios le dio a Moisés
más de 600 leyes. Leyes sociales, leyes morales, leyes políticas, leyes sanitarias y leyes espirituales. Comenzando con los 10 versículos, con los 10 mandamientos. Entonces, todas estas leyes están activas y se aplican hoy en día en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país del mundo. Se aplican estas leyes y que están respaldadas por las leyes gubernamentales. Entonces, todas estas leyes aún están vigentes a pesar de que se escribieron miles de años atrás. Yo quiero decirte que Dios demanda de ti integridad. Dios demanda en ti sobriedad. Dios necesita que tú seas una persona clara, transparente, que hagas tu trabajo como que si fueras para el Señor, que hagas tu trabajo con amor, con pasión, aún haciendo un trabajo que no sea de tu agrado. Dice la Biblia que tú debes entregarle ese trabajo a Dios. Y Dios va a permitir que tú puedas fluir en ese trabajo. Dios puede abrirte las ventanas de los cielos y las puertas de los cielos de manera diferente. Pero Dios necesita que tú te insertes en la palabra, que tú puedas ver lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y que hay un principio bíblico que tú tienes que seguir. O obedeces a Dios, o obedeces a tu empleador. Tú debes obedecer a tu empleador, siempre y cuando el empleador, aunque no sea cristiano, cumpla con los principios bíblicos o los principios gubernamentales de las leyes establecidas. Porque es que una compañía que trabaje basada en la palabra o basada en una ley va a ser edificada y va a ser consolidada. Hay principios bíblicos que Dios va a poner y va a bendecir a una persona o a un negocio, aunque no sea cristiana, por el simple hecho de que está haciendo las cosas legales. Y da cosa y da tristeza como hay personas que se jactan de decir que son cristianas y son tremendos ladrones y tremendos descarados. Entonces, por eso es que muchos cristianos son un mal testimonio y no producen fruto en las personas. Somos un mal testimonio ante el resto de las personas. Porque es que dicen, pero mira el cristianito ese, mira la cristianita esa, que se dice ser cristiano, tú sabes, tiene una cadena con una cruz, te la pasa con franelita diciendo que yo amo a Jesús, pero es tremenda descarada, es tremendo descarado. Entonces, tú y yo somos los responsables de que los seguidores de Cristo seamos vistos de una forma negativa. Entonces, hasta en estos detalles, cómo tú haces tu trabajo, cómo tú funcionas en tu trabajo, va a depender de cómo Dios te va a bendecir en tu vida. Si tú estás vendiendo algo mal hecho, si tú estás vendiendo, ofreciendo, tratando a un cliente mal, Dios no te puede bendecir. Tan simple como eso. Es el principio de siembra y cosecha. Si tú estás sembrando una estafa, si tú estás sembrando mentira en esa persona, lo que te va a entrar a ti es mentira, porque el salario que te vaya a entrar no es un salario bendecido, y ese salario se te va a convertir en una espuma porque se te va a disolver. El enemigo va a hacer estrago con ese salario tuyo y vas a vivir de deuda, endeudado todo el resto de tu vida. Entonces tú tienes que aprender a ser mayordomo de lo que entra en tus manos. Porque lo que entra en tus manos va a ser producto de lo que tú hablaste, de lo que tú vendiste, de lo que tú hiciste en tu trabajo. Y yo quiero que pienses y que tú medites en esta enseñanza de hoy. Porque esto es algo que no se predica mucho. Esto es algo que en muchas iglesias no se habla. Pero yo quiero que entiendas que la Biblia no solamente habla de las cosas espirituales. Todas las cosas son espirituales, pero son reflejadas aquí en el planeta Tierra. Y todo está basado en las leyes morales, sociales, políticas, económicas que Dios mismo le dio a Moisés junto con los 10 mandamientos. Todas las áreas, todas las leyes, todas las estructuras están establecidas por Dios. A Dios no se le escapó nada. Dios en su Biblia te escribió el manual de procedimientos para que tú y yo funcionáramos en todas las áreas de nuestra vida, hasta en los políticos.
Porque a Dios no le gusta el político mentiroso. A Dios no le gusta el político que se roba los votos. A Dios no le gusta el político que pone a los muertos a votar. Eso para Dios es un fraude. Y aunque un político haga todas las artimañas y funcione y se establezca en la posición, va a haber un Dios que a él no se le va a escapar nada. Va a haber un Dios que le vamos a tener que rendir cuenta, el político y el que no es político. Amén. Así que yo en esta mañana quiero decirte de que Dios te está viendo, de que Dios te está escuchando, de que Dios te está observando. Y Él quiere, como dice su palabra, que todo lo que tú hagas, lo hagas con un corazón alineado a su palabra. Que tú lo hagas como que si lo estuvieras haciendo personalmente para Jesús. Hay una anécdota en la Biblia donde hay una mujer buscando agua en un pozo. Y Jesús se le acerca y le pide agua. Y esta mujer le da esa agua con un gozo, porque es que, primeramente, ella era una gentil y él era un judío, era Jesús. A pesar de que era judío, ella lo había reconocido como el maestro. Entonces ella metióse todo en esa fuente, y sacó el vaso de agua y se la dio con un gozo, se la dio con una felicidad, porque sabía que a quien le estaba entregando agua era al mero, era a Jesús. Entonces esta mañana yo te pido que lo que tú estés haciendo hoy en día en tu trabajo, lo hagas como que si fuera directamente a Jesús, pero que seas obediente a su palabra. Cuando un jefe, una jefa te establezca algo que sea ilegal, tú tienes la autoridad. Acuérdate que tú tienes la autoridad que Dios te entregó. Tú tienes el poder, autoridad y la unción para decir no. Yo no voy a vender eso porque eso es mentira. Yo no voy a hacer eso porque eso es mentira. Yo no voy a engañar a este cliente porque es mentira. Porque por encima de tu jefe está la autoridad que es sobre toda autoridad, que es Dios. Dios tiene planes contigo. Dios te ama y Dios te quiere enseñar, Dios te quiere educar. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero es momento y es el tiempo en que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y es importante que tú inclines tu oído, que clames a Dios, que Él te muestre los caminos, la dirección correcta por la cual tú debes andar. Dios espera que tú leas palabras. Dios espera que tú escuches palabras. Dios espera que tú te congregues en la iglesia. Dios espera que tú apliques la palabra que tú escuchas a tu vida. Y entonces verás, aunque estés en una tribulación en este momento, tú verás cómo tú empiezas a salir de ese valle y te pones en la cresta. Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de favor y de misericordia. Pero muchas veces, para poder escuchar y entender lo que Dios dice, tenemos que aprender a revelar esa palabra que se nos escucha, que nosotros escuchamos. Y esa solamente puede ser a través del Espíritu Santo. Pero para poder tener acceso al Espíritu Santo, necesitamos tener acceso al Dios Padre, a través de su Hijo Jesús. Y tener acceso a Dios Padre a través de su Hijo Jesús se hace a través de una confesión. La Biblia habla de que nosotros en un momento dado, por nuestra boca, debemos confesar que ese Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, y entonces cuando nosotros hacemos esa confesión y le pedimos a Él que sea nuestro Padre, entonces dice la Biblia que ese Espíritu Santo que todo lo discierne, que todo lo conoce, cuando Él ve, cuando Él escucha, cuando Él siente que esa declaración y esa confesión que tú hiciste fue cierta, fue real, fue convincente, estuvo llena de fe, entonces dice la palabra que el Espíritu Santo empieza a morar, empieza a vivir dentro de ti. Y ese Espíritu Santo es el que te va a ayudar a que tú andes y camines en una vida mejor, alineada y acompañada y agarrada de la mano de nuestro Padre Celestial. Así que yo voy a hacer una oración, yo quiero hacer esta oración, y que si tú sientes en tu corazón, entendiste y captaste el mensaje que yo te prediqué en esta mañana, y tú quieres tener la seguridad primeramente de ir al cielo el día en que tú partas, no importa lo que tú hiciste de ayer para atrás, Dios es un Dios que borra
las cuentas negativas, que Dios borra todos tus pecados y te da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y segundo, que tú vas a empezar a vivir una vida a través de las bendiciones de parte de Dios, conociendo y escuchando la palabra de Él. Entonces, si tú quieres hacer esta oración, yo quiero que tú repitas lo que yo voy a decir. Y es así: Padre Celestial, aquí estoy ante tu presencia. Yo en esta mañana, yo creo y confieso con mi boca que Jesús murió en esa cruz y que resucitó al tercer día. Y en esta mañana, yo te pido a ti, Señor, que tú me recibas como tu hijo o como tu hija. Y que yo en fe tengo la seguridad de que voy a ir al cielo el día en que tú me llames. Y en fe yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero decirte que el Espíritu Santo empieza, no lo viste, no lo sentiste, pero el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Te has convertido en un hijo o en una hija de Dios. Y quiero decirte que Dios activa el plan y el propósito que Él ha establecido en ti, que Él diseñó, que Él soñó y que Él creó. Él lo activa en el nombre de Jesús. Pero falta en que tú te alinees a la palabra. Falta en que tú busques cuáles son las promesas. Hay 3.500 promesas en la Biblia que son para ti, que tú necesitas aferrarte, que tú necesitas conocer, que tú necesitas aprender. Así que yo te invito a que tú te reúnas, que tú escuches palabras, que tú puedas congregarte en esta iglesia o en cualquier iglesia, pero que sea una palabra donde se predique la palabra santa, de la pura doctrina, que se repita lo que está en la Biblia, que no le quiten ni le agreguen, porque todo lo que le quite a la Biblia o le agregues a la palabra de Dios te va a distorsionar y te va a contaminar. Yo quiero agradecerte en esta mañana, quiero que te comuniques con nosotros, quiero que nos escribas. Al final vamos a establecer las redes sociales, te puedes comunicar con nosotros por Instagram, por Facebook, por YouTube. Puedes escribirnos a nuestro correo recibelo1@gmail.com y queremos saber de ti. Amén. Quiero darte gracias en esta mañana y quiero bendecirte, Señor. Mi Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos das palabra. Gracias porque tú nos das alimento fresco. Gracias, Señor, porque como dice Salmo 23, tú nos das pastos nuevos, pastos frescos. Y que nosotros necesitamos alimentarnos de tu palabra. Que hay misterios, que hay secretos grandes y poderosos escondidos en tu corazón. Y que solamente aquellos que le buscan en espíritu y en verdad son los que llegan y logran conocer esos secretos, porque se conectan contigo, se conectan con tu palabra. Y en esta mañana te damos gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Toda la gloria, Señor, es para ti. Y declarando que, Señor, somos cabeza y no cola. Que vamos hacia adelante y no hacia atrás. Que vamos a volar alto, Señor, como las águilas. Cada vez que vamos caminando y alineado a tu palabra. Y bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.